ciudadanos protestan le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. 目前的一个共识是，它应该是来源于自然界的某一种野生动物。 Un segundo túnel en construcción. We may be opponents, but we're not enemies. We're Americans. Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Bienvenidas y bienvenidos a Mextranjeros, el programa donde corresponsales internacionales nos hablan sobre los temas que más nos interesan, con el objetivo de enriquecer el debate. Yo soy Ixchel Cisneros Soltero y en esta ocasión hablaremos sobre el caso Justicia para Victoria, también sobre la diplomacia de Joe Biden y todo lo referente a Bolivia. Acompáñenos a ver las portadas de esta semana. En todo el mundo y pese a las advertencias de nuevos contagios por COVID-19, se registraron imágenes de aglomeraciones durante las vacaciones de Semana Santa, donde ciudades y atractivos turísticos lucían saturados. Se teme un repunte de casos positivos en los próximos días. La Organización Mundial de la Salud calificó de inaceptable la lentitud del proceso de vacunación en Europa ante la veloz propagación de la variante británica del virus que obliga a tomar medidas inmediatas para controlarla. En Francia, ante el temor de un nuevo colapso en hospitales, el presidente Emmanuel Macron anunció la aplicación de nuevas restricciones, entre ellas otro confinamiento de al menos 4 semanas. Según datos de la Universidad de Oxford, Uruguay es el país con más dosis administradas por cada 100.000 habitantes en todo el mundo. Por su parte, Cuba podría convertirse en una potencia biomédica tras el desarrollo de varias vacunas contra el coronavirus, 2 de ellas en última fase. Esto garantizaría la inmunidad de su población, así como la de países como Irán y Venezuela. En Sudamérica, algunos países han optado por el cierre de sus fronteras, principalmente los colindantes con Brasil, puesto que la situación del gigante sudamericano empeora drásticamente y casi a diario presentan un nuevo récord de muertes a causa del virus. Sus estadísticas del mes pasado han sido las peores en la historia de esta pandemia. Además de la crisis de salud, el presidente Jair Bolsonaro creó un ambiente de inestabilidad política al reemplazar a 6 miembros de su gabinete. Tony Hernández, hermano del actual mandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, fue condenado a cadena perpetua en Nueva York por vínculos con el narcotráfico. Después de una ola de escándalos en el parlamentario australiano y presiones por las protestas, el primer ministro Scott Morrison dimitió de su cargo a 2 ministros acusados de abuso sexual. Por otro lado, la crisis humanitaria de la Unión Americana está rebasada. Desde que Joe Biden asumió la presidencia, oleadas de migrantes provenientes de Centroamérica han arribado al límite entre México y Estados Unidos. Alrededor de unas 25,000 personas, incluidos menores de edad sin compañía, se encuentran detenidas en la frontera en espera de recibir asilo en suelo estadounidense. Otro dato alarmante en aquel país es el incremento en el número de tiroteos durante el mes de marzo. El jueves pasado se registró un ataque en California, dejando al menos 4 fallecidos. Una semana antes, un hombre armado asesinó a 10 personas en un supermercado de Colorado. Pocos días después de que en Atlanta otro hombre atacara 3 salones de masajes. En Hong Kong, 9 activistas veteranos fueron condenados por su participación en manifestaciones masivas en 2019, otra muestra de la represión creciente en la región china. A pesar de la brutalidad del ejército de Myanmar, miles de personas continúan las protestas contra el golpe militar y exigen el regreso de la democracia. La dura contención ha dejado más de 500 ciudadanos muertos. Tras varios días de esfuerzos, el enorme buque portacontenedores de la compañía Evergreen, que estuvo atascado en el canal de Suez, fue reflotado, abriendo paso a los más de 80 barcos que esperaban cruzar la estratégica vía marítima. Sin embargo, el impacto a las cadenas de suministro global se sentirá por mucho tiempo. Muchas gracias por su preferencia. Para mí es un gusto regresar en nuestra nueva temporada de Mextranjeros y en esta ocasión nos acompañan 3 grandes corresponsales en esta mesa. Empezamos contigo, Adrienne Bart, que es corresponsal de CBS News Radio en México. ¿Cómo estás, Adrienne? Muchísimas gracias por estar acá de nuevo. Gracias de estar aquí de nuevo.
Bueno, el pasado 16 de marzo, un hombre mató a tiros a 8 personas en el estado de Georgia. Eso ocurrió en 3 spas, uno llamado Young's Asian Massage, y 6 de las víctimas fueron mujeres de origen asiático. A raíz de este terrible masacre, ha surgido más interés y comentario en Estados Unidos sobre el racismo contra este grupo étnico. Según CBS News, han habido 3.800 incidentes reportados por el FBI en el último año y una teoría sobre el incremento en ese tipo de ataques está conectado con la pandemia de COVID-19. Pues hay personas en Estados Unidos, entre ellos el expresidente Donald Trump, que culpan a los chinos directamente. Y de allí el odio y prejuicio extiende a todas las personas con facciones asiáticos. En CBS News recientemente realizamos una charla con personajes asiáticos prominentes y ellos mismos comentaron que ha habido más vandalismo contra restaurantes chinos y asiáticos y abusos verbales y también físicos. Pero este terrible incidente también ha dado a la luz a un movimiento nuevo con el hashtag Stop Asian Hate y bueno, ha permitido enfocar en la discriminación y los estereotipos que enfrentan la población asiática en Estados Unidos. O sea, no solamente a la raza afroamericana o los hispanos, sino también subrayar un poco este fenómeno. Y lo que ellos mismos piden es comprensión y diálogo, pues agradezcan el apoyo en su causa y en los medios sociales. Bastante invisibilizado, ¿no? También esta comunidad en Estados Unidos, a pesar de que tienen muchísimos años en la zona, digamos, terribles estos ataques y como bien comentábamos fuera del aire, además van creciendo estos ataques en estos espacios. Muy, muy lamentable lo que está ocurriendo en Estados Unidos. También nos acompaña Alvinson Linares, él es corresponsal de Telemundo, ha sido editor del New York Times en español y ha trabajado en múltiples medios para varios países. Alvinson, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. Dale, un gusto estar contigo, como siempre aquí con toda tu audiencia. A mí me gustaría comentar un poco el informe de Amnistía Internacional que este mes está saliendo y que es un informe anual de violación a los derechos humanos. Bueno, para nadie es un secreto, ¿no? Las Américas han sido la región más golpeada y más afectada por la COVID-19, con más de 54 millones de contagios, 1.3 millones de fallecimientos. Son cifras terribles para la región. Y algo interesante es que ellos dicen que, bueno, en la región, Estados Unidos, México y por supuesto, Brasil son los que lideran las cifras mortales y de una vez, digamos, direccionan la responsabilidad en parte de los gobiernos, ¿no? Por las dudas que tuvieron al momento de comenzar a implementar políticas con todo este retraso que hubo en algunos de estos gobiernos que hizo que, en opinión de Amnistía Internacional, pues las cifras fueran tan alarmantes, ¿no? Algo también interesante de este informe y que creo que es bueno que recordemos es que ya antes de la pandemia América Latina era una de las regiones más desiguales o la más desigual del mundo. Ahora es mucho peor, ¿no? 22 millones de personas más cayeron en la línea de pobreza. El índice de pobreza extrema aumentó en 8 millones de personas más. O sea, estamos hablando de un gran problema social y económico que los gobiernos de nuestros países tienen que enfocar y focalizar con todos los retos que tienen, ¿no? Aparte de la emergencia sanitaria que continúa, como todos estamos viendo, con todos los obstáculos y problemas para la vacunación, para las campañas de inoculación, para todas estas cosas que estamos viendo, irregularidades que estamos viendo acá. Otra cifra terrible que el informe trae es que más de 10.500 personas de salud, del personal sanitario, han fallecido. O sea, ni siquiera el personal sanitario de primera línea en nuestros países tiene garantizado, digamos, el GEAR, todos los materiales de bioseguridad que necesitan. Y bueno, están muriendo personas que podrían salvar a millones de personas, ¿no? Así que creo que es importante que divulguemos lo que dice Amnistía acá y aparte de eso también que estemos todos muy pendientes de, bueno, exigirle a nuestros gobiernos, ¿no? Y preguntar, ¿no? Inquirir al poder qué es lo que está pasando, ¿no? Lamentable que además haya países en América Latina donde no haya iniciado siquiera la vacunación y como bien dices, los países pobres, igual afuera del aire hablábamos sobre el acaparamiento de vacunas de los países poderosos de la región. Muy interesante, tendremos que ver este informe de Amnistía Internacional mucho más a fondo.
También nos acompaña el día de hoy Rafael Archondo, es corresponsal de Página 7 de Bolivia. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Bien, muchas gracias. Un saludo a Alvinson, a Adrián y a Teacher por dirigir el programa y pues mucho éxito en esta nueva temporada, ¿no? Gracias, Casi gracias. como las temporadas de Netflix, se podría decir. Bueno, pues yo el tema que traía y me parecía que era pertinente es que el 1 de febrero de este año hubo un golpe de estado en Myanmar. También se conoce como Birmania, ¿no? Son un poco los dos nombres. Me parece que fue justamente la dictadura militar que le cambió el nombre al país, ¿no? Se convirtió en Myanmar. Y bueno, hoy se usa alternativamente los dos nombres. Yo creo que fue un día muy trágico para el país porque pues la democracia birmana está prácticamente gateando, está comenzando, digamos, sus primeros pasos. Era la segunda elección. En una segunda elección en la que el mismo partido político ganaba de manera muy contundente las elecciones. Es decir, en Myanmar hay una mayoría clara a favor de la democracia. Hay un congreso, digamos, que está claramente volcado en favor de un partido que es el partido que fundó la Premio Nobel de la Paz. Seguramente alguien la ubica. Han salido alguna película donde la califican como una dama de hierro, Aung San Suu Kyi, que, digamos, fue muy criticada en los últimos años por su posición un poco neutral frente a un genocidio, ¿no? Que se realizó a cargo de los militares. Y sin embargo, a pesar de esas críticas, pues no cabe duda que es, digamos, la lideresa de la democracia birmana, de la nueva democracia birmana, que fue antes una colonia británica y que está intentando con muchos esfuerzos trascender el orden militar, que es un orden aplastante, ¿no? La cuarta parte del Congreso en Birmania está controlada por el ejército, es decir, ahí tenemos parlamentarios designados desde un cuartel, ¿no? Y a pesar de eso, pues la democracia birmana estaba intentando avanzar, ¿no? Es decir, poder lograr una etapa de cierta estabilidad y consolidación. Y creo que pues el 1 de febrero hubo un retroceso, ¿no? Y a mí lo que más me preocupa, y yo quisiera subrayar acá, es la indiferencia del mundo frente a este hecho, ¿no? Es verdad que el 12 de febrero en la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra hubo un pronunciamiento, hay un informe muy contundente de Naciones Unidas denunciando las violaciones de los derechos humanos. Ha habido detenidos en un número más o menos de 600, ha habido 100 muertos en las manifestaciones en contra de la dictadura. Pero prácticamente, digamos, exceptuando esa resolución del Consejo de Derechos Humanos, me parece que en general hay una indiferencia absoluta del mundo sobre lo que está sucediendo en este país. Y pues simplemente agregar que en el momento en que se aprueba esta resolución en Ginebra, 4 países deciden retirarse del consenso. Esos países fueron Rusia, China, Venezuela y Bolivia, ¿no? Los 3 países que dicen no se metan en los asuntos internos de Birmania, que eso solo le interesa a la gente en Birmania, ¿no? Y me parece que eso es, digamos, desconsolador, tomando en cuenta que en otros casos, en otras situaciones específicas donde se ha denunciado un golpe de Estado, pues más bien se ha escuchado la solidaridad internacional. Y nos recuerda, lamentablemente, estos golpes de Estado y gobiernos militaristas en América Latina, ¿no? Exactamente, eso, sobre todo para América Latina es un asunto muy sensible por nuestra historia, ¿no? Y lamentablemente hay gobiernos como el de México que sigue dándole herramientas a las Fuerzas Armadas, en este caso, después de ver este tipo de casos. Por lo menos a mí me recuerdan muy vívidamente lo que pueden hacer las Fuerzas Armadas cuando llegan al poder. Más de 500 personas han sido asesinadas en las manifestaciones, ¿no? Sí, efectivamente, y realmente Birmania nos recuerda mucho al Chile de Pinochet, ¿no? Pinochet dejó el gobierno y se convirtió en senador vitalicio, ¿no? O sea, dejó una constitución que ahora se va a cambiar al fin, y marcó un poco las reglas de la democracia, ¿no? O sea, una dictadura que dice cómo debe ser la democracia que viene. Pues en Birmania sucedió lo mismo y ahora tenemos encima un retroceso porque hay presos, se cerró el parlamento, se anularon las elecciones, toda una situación muy complicada. Pues estaremos pendientes. Muchas gracias a la analista y los analistas por sus notas. Nos vamos a un corte rápidamente, pero regresamos en el siguiente bloque con el caso de Justicia para Victoria. Volvemos. Un caso más de violencia y brutalidad policial ha causado indignación en redes sociales.
Justicia para Victoria se ha hecho viral después de que Victoria Salazar, una salvadoreña de 36 años, fuese asesinada por 4 elementos de la Policía Municipal de Tulum, Quintana Roo. En un video grabado por un testigo se observa cómo Victoria fue sometida contra el suelo y asfixiada con una técnica similar al caso de George Floyd. Ante los señalamientos y exigencia de justicia por parte de organizaciones internacionales, asociaciones de migrantes en Estados Unidos y el propio presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el fiscal Óscar Montes de Oca aseguró que se aplicará todo el rigor de la ley para que el delito no quede impune. Mientras tanto, el presidente López Obrador se pronunció al respecto condenando la brutalidad y violencia por parte de los policías municipales. Es un hecho que nos llena de pena, de dolor y de vergüenza. Se va a castigar a los responsables que ya están en proceso de ser enjuiciados. No habrá impunidad, aseguró el mandatario. Ante la negligencia e indiferencia de las autoridades involucradas, la pregunta obligada es: ¿el caso de Victoria se trata de un hecho aislado o se puede ver como un símbolo de la violencia sistemática por parte del Estado en contra de las mujeres? Regresamos a Extranjeros y en este bloque me gustaría que abordáramos el caso de Justicia para Victoria, que la migrante salvadoreña Victoria Esperanza Salazar, que fue asesinada por 4 policías en Tulum, Quintana Roo. Alvinson, me gustaría que empezáramos contigo sobre todo esta parte de cómo podemos darnos cuenta que la policía en América en general, no solo en América Latina, es muy similar y sobre todo cuando se trata de una persona migrante. Sí, mira, el caso de Victoria es una oportunidad también de volver a discutir y debatir el papel del represor que tienen las autoridades estatales y municipales en muchas partes de América Latina. Brasil es un caso específico. Más de 3.000 personas murieron a manos de la policía el año pasado. 3.000 personas, o sea, es una tasa de letalidad impresionante. No sé cuál es la tasa exacta en México en este momento, pero el caso de Victoria es un momento para discutir y debatir qué está pasando con la formación de los cuerpos policiales municipales, estatales y federales en nuestros gobiernos, ¿no? O sea, ¿qué está sucediendo acá? Que, o sea, contra una mujer migrante sucede esto además en plena luz del día. O sea, las imágenes hablan por sí solas. O sea, la grabación es escalofriante, ¿no? Estos tipos se ensañan, o sea, la someten, usan técnicas totalmente desproporcionadas para una sola mujer indefensa y no pasa nada para ellos. O sea, es absolutamente normalizado ese tipo de actividad. Uno se pregunta después de ver esto, bueno, ¿qué pasa cuando no hay grabaciones? ¿Qué pasa cuando nadie está grabando? ¿Cuántos casos no habrán pasado así, no? Claro, o sea, tú cuando ves eso no sé si te pasó lo mismo, o sea, esto pasó y estamos en plena luz del día en la vía pública, okay, y lo grabaron y bueno, por eso va a haber cierto grado de justicia, es lo que todos esperamos. ¿Qué pasa con todos los casos de migrantes, de mujeres migrantes, de mujeres en general? En México matan a más de 10 mujeres, creo que al día todavía, o sea, una de las cifras de feminicidios más importantes del mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas autoridades que no están siendo entrenadas para poder lidiar con personas, para poder lidiar con personas en la vía pública y también para poder procesarlas de una manera totalmente legal, ¿no? Creo que esa es la discusión de fondo, más allá de este caso específico, ¿no? Sino, o sea, ¿qué está sucediendo con estos cuerpos policiales? Justo los cuerpos policiales que se les llama de proximidad, que son los que están más cercanos a la ciudadanía, que reaccionen así, y además muchas críticas sobre si hubiera sido una mujer blanca, una turista blanca, no de otro país, las cosas hubieran sido distintas en un país súper racista y súper clasista como lo es México. Y Adrienne, iría contigo por todo lo que podemos ver en Estados Unidos y las manifestaciones que desembocaron casos similares. Sí, Alvinson, hablas de la represión de policías en América Latina, pues vamos a hablar de América del Norte y justo para mí, entre muchas cosas tan tremendos y escalofriantes del caso Victoria, es lo que veo como un copycat, lo que es similar, la forma en que las policías mataron a George Floyd, que justo ahorita está el juicio, con la rodilla en el pecho y él diciendo no puedo respirar. Bueno, aquí lo que es similar, casi al ver estas imágenes me parece que están copiando esta forma de actuar y eso sí es muy preocupante, ¿no? También al punto de migrante y del color, yo lo veo más tema quizás clasismo, que es algo que es muy prominente aquí en México. En el caso George Floyd, es una clara conexión con su color y hay muchísimo en contra de casos de violencia policíaca en contra de afroamericanos. Pero aquí uno tiene que preguntar de Victoria del tema del clase, como bien dices, Ixchel.
Yo agregaría un elemento más al análisis del caso. Es el hecho de que ella no estaba cometiendo ningún delito. Lo único que se dice es que estaba en estado de ebriedad, lo cual la hace incluso mucho más fácil de controlar, digamos así, ¿no? Es decir, evidentemente puede haber estado en medio de una serie de emociones, pero para 4 policías es absolutamente fácil controlar a una persona sola, que además está, digamos, en estado de ebriedad, eventualmente, como se dijo. Creo que además hay otro elemento agravante que lo marcó el presidente de El Salvador en su comunicación digital, digamos, que es la que él acostumbra a utilizar, ¿no? Y es el hecho de que el delito, en realidad, que está cerca de Victoria, es el de abuso sexual por parte de su pareja mexicana, que habría abusado de la hija de Victoria, ¿no? Y ese es el delito prácticamente que de alguna manera está conectado con ella, y es el delito del que nadie habla, ¿no? Efectivamente, entonces ahí yo creo que hay un caso adicional de discriminación. Ella efectivamente es una migrante, pero ya tenía sus papeles en regla en México, ya había recibido la aceptación de su refugio, y entonces era en los hechos una persona como cualquier otra que camina por las calles de ahí en Quintana Roo, y que por lo tanto pues es también beneficiaria de la protección que debe darle la policía, ¿no? Y en este caso lo que tenemos es más bien un asesinato. Y me parece increíble también la forma que ha tomado el caso en el plano internacional, ¿no? Porque efectivamente el presidente de El Salvador, que es muy activo, denunció estos otros hechos colaterales, criticó al gobierno mexicano con muchísima fuerza desde su condición de presidente, y entonces el asunto no solamente entró a los medios, sino también entró en el plano, digamos, de las relaciones bilaterales entre México y El Salvador, ¿no? ¿Y qué está pasando con la policía, ¿no? En América en general? O sea, los gobiernos han dejado perder a las policías civiles y las policías de proximidad sin apoyos, ¿no? Sin los suficientes derechos laborales. Por lo menos aquí en México esa es la realidad de muchas policías y policías. Claro. Bueno, y no solamente, o sea, eso es interesante. Lo interesante también es que en un contexto de pandemia en el que todos sabemos que las denuncias de feminicidios, de abuso doméstico y de abuso en general contra las mujeres y las niñas han subido un montón, se han incrementado por la cuarentena. ¿Qué clase de formación especial le están dando a nuestros cuerpos policiales durante este periodo específico, donde la gente, pues, no todo el mundo se está comportando de la misma manera, porque todo el mundo está estresado, todo el mundo está mal? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con ellos en este momento, ¿no? Para nadie es un secreto que gobiernos como el de El Salvador, por cierto, Venezuela y otros gobiernos de la región han utilizado a los cuerpos policiales durante la cuarentena, durante la pandemia, para reprimir, con el pretexto digamos, de las políticas sanitarias. Estados Unidos devolvió a más de 500.000 de personas por el título 42. Una ley de 1940, corrígeme si me equivoco, algo así, que nunca había sido invocada por motivos migratorios. Y lo están haciendo en este momento. Lo empezó Trump y lo continúa Biden. O sea, los gobiernos están utilizando la pandemia paradójicamente también para una forma de control. ¿Y quiénes son los enforcers? Bueno, las policías estatales, las policías municipales y algunos organismos específicos. O sea, ellos son los que están a cargo de buena parte de eso. Sí, en general el mundo, en mi juicio, estamos tornando con más violencia, no solo brutalidad o represión, es un tema de violencia, y en algo los medios también tenemos una parte y una responsabilidad que yo veo, que es poner en vivo estas escenas. Es un afán de informar, pero en particular en Estados Unidos, sí, por ejemplo, hoy en la mañana estaban anunciando otro incidente en Maryland y dicen, todavía no tenemos el video, en unos momentos. Esos videos, ¿cuántos niños los están viendo? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántas personas que en especial en Estados Unidos, que tienen armas o armas de alto poder? Entonces, yo creo que también el caso de Victoria está relacionado con, en general, un crecimiento en la violencia que francamente es parte de la naturaleza humana. No es la primera época que lo hemos vivido. Podemos hablar de Adolf Hitler o del Khmer Rouge o de muchos otros, pero sí, toda la sociedad en el mundo tiene que prestar atención cuando surgen ese tipo de casos, que 4 policías pueden hacer a una mujer. Y como han visto, tenemos 2 minutitos nada más para cerrar, la reacción del gobierno mexicano y del Estado mexicano, específicamente del presidente Andrés Manuel López Obrador, que salió al día siguiente a decir no habrá impunidad en este caso, ¿no? Yo creo que la reacción fue muy tardía, no tenía la información completa.
es el colmo que el presidente de El Salvador, estando en El Salvador, sepa más sobre el caso Victoria que las autoridades mexicanas. Creo que eso es un verdadero escándalo, ¿no? Porque, pues, o sea, es lógico porque son connacionales, finalmente es de su preocupación, pero quien debió haber entregado la información precisa, detallada, involucrando además a la pareja, al abuso sexual como temas, digamos, conexos, debió haber sido, pues, la autoridad mexicana y no la salvadoreña. Pero hay que reconocer que la misma secretaria de Gobernación habló personalmente con la madre de Victoria y yo en eso veo un cambio en el México de antes, de que o político a ese nivel toma interés y se acerca a la familia. Creo que eso sí, dentro de todo es algo positivo. Quizás el problema estuvo en el Estado, ¿no? En las autoridades, digamos, más cercanas, ¿no? Y después, pues, hubo una corrección, pero bueno, me parece interesante que el tema se toque a esos niveles, ¿no? Porque es una manera también de debatirlo, de entenderlo, de conocerlo mejor y de darle más importancia que el solo video, ¿no? Que creo que eso, pues, es anecdótico. En realidad lo que importa es el caso en sí y la necesidad de tener una estructura que resuelva esos asuntos de manera oportuna. Pues muchas gracias. Yo creo que este tema dará para más, como decías, Alvinson, no es solo un caso, sino más bien lo que está pasando no solo en México, sino en toda América, también en Estados Unidos, con la policía específicamente y las agresiones a las y los ciudadanos. Nos vamos a un corte y volvemos con el tema de Joe Biden y su política exterior. Regresamos. Estados Unidos enfrenta serios retos en materia de política internacional, especialmente tras fuertes comentarios del presidente Biden hacia Vladimir Putin y sus cuestionamientos sobre las violaciones contra derechos humanos perpetuados por el gobierno chino. Con un plan de inversión multimillonario para fortalecer a Estados Unidos y la propuesta de una alianza de democracias para enfrentar la autocracia representada por China y Rusia, la Unión Americana busca evitar que el gigante asiático, bajo la administración de Xi Jinping, se convierta en la nación más poderosa del mundo. Mientras tanto, Biden sigue bajo presión para resolver la crisis migratoria en su frontera sur, donde el número de migrantes continúa a la alza. La vicepresidenta Kamala Harris, asignada por el presidente para tratar este tema, aseguró que su plan de fortalecer las instituciones democráticas en países como Honduras y El Salvador será una estrategia esencial para enfrentar esta problemática. Estados Unidos está ofreciendo proveer a países latinoamericanos con excedentes de vacunas contra COVID-19, con la clara intención de fortalecer alianzas con las naciones del sur y desarrollar una diplomacia de vacunas. Gracias por su preferencia. Continuamos acá en Mextranjeros. Ahora hablaremos sobre la diplomacia estadounidense, ahora que Joe Biden ya llega al poder, su relación con otros países. Adrian, empezamos contigo. Bueno, podemos decir que el tono subió desde el principio de la administración Biden. Primero él diciendo que Vladimir Putin, él cree que es un asesino. Algunas personas lo aplaudieron porque dijeron ya nombró el animal lo que es, y otros dijeron que fue muy poco prudente. Eso fue un paso difícil. Con China también empezamos en la primera encuentro en Alaska en marzo. No fue altamente frío, por lo menos la parte que vimos público del secretario de Estado de Tony Blinken, y pues es claro que sigue la rivalidad entre Estados Unidos y China, y la dinámica que yo veo con Joe Biden es no tanto mano duro, sino esta cosa singularmente de Estados Unidos de ser los que tienen el derecho o preservan o representan la conciencia del mundo, ¿no? Entonces que ellos están subrayando las fallas de China con los Uyghurs, con Hong Kong y varias otras cosas. Y pues yo creo que por ahí va la cosa hasta ahorita que estamos viendo con Rusia y China. Sí, criticada y también aplaudida, como dices, la declaración de Joe Biden al llamarle asesino a un presidente. Al final también, bueno, por lo menos yo considero que esta relación con China tiene que ver la parte comercial, ¿no? También el tratar de frenar a este gran gigante comercial. ¿Cómo lo ves, Rafael? Sí, ya lo decía Adrián, ¿no? El hecho de que se haya anunciado en Estados Unidos por parte de Joe Biden que van a tratar de impedir,
¿no? Que China se convierta en la primera potencia económica del mundo, pues por lo menos a mí me hace sonreír, ¿no? Porque me hace pensar, ¿cómo vas a impedir eso? ¿Cómo vas a evitar? Empezando porque tu población compra un montón de cosas que vienen Sí. de China. Y ¿Cómo se vas a produce. impedir que un país de más de 1.000 millones no se convierta pronto en la primera potencia frente a otro de 330 millones, no sé? Me parece difícil. En general, todos los pronósticos económicos señalan que para el 2024, 2030, siendo exagerados, ya China sobrepasará a Estados Unidos en el plano económico, ¿no? Me parece que es algo inevitable, que no se puede, digamos, resolver discursivamente, ¿no? O sea, no basta que lo desees, ni siquiera basta con que hagas grandes inversiones en infraestructura pública. Yo creo que ya ese hecho es irreversible y creo que esa es la enorme dificultad. Ya Adrián lo decía, es decir, Estados Unidos le va a corregir a China lo que tiene que hacer, ¿no? Digamos que sea necesario, sea deseable que lo haga, porque finalmente pues en China hay muchos problemas, sobre todo en materia de derechos humanos y en cuanto a los derechos de las personas, ¿no? Eso es indiscutible. Es un Estado con un partido único, con escasa deliberación democrática, con muchas dificultades en materia de libertades cívicas. Sin embargo, también en ese terreno yo siento que no hay muchas posibilidades de cambiar, ¿no? Es decir, no hay un movimiento cívico, civil en China que pudiera, como sucede en Myanmar, enarbolar las banderas de la democracia. Entonces, ¿dónde se puede apoyar en una política exterior estadounidense o de los países occidentales en la búsqueda de una China democrática, ¿no? También veo que ahí es un callejón sin salida. Y entonces sí, o sea, es muy preocupante la forma en que se puede enfrentar este fenómeno, ¿no? De dos potencias como Rusia, China, digamos, enmarcadas en un autoritarismo evidente, y el resto, digamos, de las potencias tradicionales que intentan contrarrestar esto, pero me parece que con muy pocas armas, no sé, lo veo como difícil, y veo en cierto sentido a Joe Biden indefenso en esta lucha, digamos así, ¿no? No sé. Adinson, ¿cómo ves estas semanas de Joe Biden? Mira, o sea, Estados Unidos, lo que estamos viendo es el volver, o sea, el excepcionalismo de nuevo, volver a Estados Unidos a su antiguo discurso, un discurso en el que, bueno, hay una majestad democrática, ellos intentan ser los voceros de ciertas cosas como los derechos humanos, y yo creo que es importante ese rompimiento con la retórica de Trump, que era amigo personal, digamos, de Putin y lo admiraba en público, en lo cual tú podrás, digamos, tener simpatía o no por Putin, pero es evidente que no es un personaje muy controversial. Entonces yo creo que, digamos, es algo positivo para el concierto internacional que un mandatario tan importante critique. No sé si tenía que decirle que era un asesino o no, quizás se extralimitó o no, pero también Biden está buscando un rompimiento y eso es importante para su base de votantes y también para una base de personas que lo admiran, digamos, y que esperan que Estados Unidos sea eso, una suerte de árbitro internacional, y él, con tantísimos años de Congreso y tantísimos años de formación política, lo está asumiendo así. Ahora, todo este tema del milagro económico chino, de que se puede o no se puede evitar, o sea, China va a ser una gran potencia y va a ser la primera potencia, pero está basada en un sistema económico absoluta y totalmente detestable. O sea, no hay nada que admirar ahí. Nada. No hay derechos humanos. No hay y hay que sindicatos. decirlo en público. Sí, o no. sea, eso hay que decirlo a la gente. Ahí no hay nada que admirar. La gente no tiene sindicatos. Y No hay los pocos- maneras de regular. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de un sistema económico o estamos hablando de un sistema de explotación laboral tecnificada por un solo Estado? Estamos hablando de eso. Eso no es economía. Sí, ¿no? No es economía de libre mercado, por lo menos. Que a la postre es resultadista. Sí, van a ser una gran potencia. ¿Es admirable? No. ¿Quién puede admirar eso? Sí. No, y los O pocos sea, ¿quién puede detractores admirar eso? están ¿Quién en la puede admirar cárcel. eso? O sea, no puedes admirar un sistema económico basado en la explotación a ese nivel. No significa que los otros sistemas económicos sean mejores o no. Simplemente es un poco más justo. Un poco. Adrian, Bueno, en el tema de diplomacia estábamos también hablando de esa de las vacunas, Ixchel, que es muy del momento. Y yo veo muy poco probable que va a haber una diplomacia de Estados Unidos de vacunas. No lo veo. En cambio, los chinos sí lo están haciendo. Y llama la atención para mí como y extranjero. los rusos también. ¿Mandé? Y los rusos también. Los rusos también. India Pero también. aquí en México, cada que llega una carga de vacunas, ahí está el oficial, el representante, y hay que dar las gracias. Eso para mí es como algo muy raro y no creo que hay que agradecer tanto, pero quizás eso tiene que ver
de lo que quiere hacer México es no agradecer que Estados Unidos no ofreció. Ahora, en los últimos días, siempre están dando 2.7 millones de dosis por el momento de vacunas a México, y se ha hablado mucho de que si eso fue un quid pro quo o de qué se trata, que hay en el fondo. Y realmente no podemos estar seguros que lo hubo, pero yo creo que con el tiempo vamos a saber si estas vacunas venían a cambio simplemente de la amistad, del afán de ayudar, o si venían a cambio de otra cosa. Sí, ¿no? Lo que se dice es que es para que México incremente la detención de migrantes en nuestro país, porque tienen ese grave problema. O sea, ya lo tenían, pero ahora con Joe Biden están llegando oleadas de migrantes a la frontera que están justo varados ahí en la frontera. Sí, pero el estilo es muy distinto Biden-Trump, sí, porque Trump lo declaró abiertamente. O controlan la frontera o voy a poner tarifas de 25% en varias o todos los productos de México. Aquí es un poco más ¿cómo se dice? Tras bambalinas. Eso, el estilo de Biden, que realmente sí es tiene mucho talento como diplomático. También es su estilo de negociar, y pues eso pinta alentador, yo creo, para los próximos años de Biden como frente a Estados Unidos. Y yo creo que además las vacunas hoy en México son un factor electoral, ¿no? No se lo dice abiertamente, pero sí, totalmente. Mientras más vacunados haya antes del 2 de junio, pues hay más posibilidades, digamos, de recuperar, bueno, no recuperar porque la imagen del presidente es muy alta, pero digamos de darle fortaleza electoral al gobierno, ¿no? Creo que también hay ese interés de por medio que hace que pues se pueda aceptar todo lo que Joe Biden te diga si te da vacunas, ¿no? Que es lo que más se necesita ahora, contactarse con la gente y salvar vidas. ¿Coincides, Advinson? Sí, bueno, claro, es evidente, ¿no? Lo de la diplomacia de vacunas, India lo hace Rusia, también lo está haciendo China. Es natural que ellos, con ese producto tan especial, en este momento tan único, lo usen para tener influencia política. En Estados Unidos, yo dudo realmente que solo sea una función altruista, ¿no? Por muy bueno que sea el presidente, o por muy buenas intenciones que tenga, muy católico que sea, en realidad siempre habrá pedirán las concesiones a cambio, ¿no? Eso es así. Y lo vemos acá, ¿no? Yo estuve en Ciudad Juárez cuando el gobierno mexicano decretó pues, que iba a hacerse restricciones de movilidad, o sea, una serie de medidas que van aunadas poco a poco a los primeros anuncios de la llegada de vacunas a México. Solamente tienes que unir los puntos y darte cuenta de que, como dice Edwin, no es como Trump, que Trump pues era simplemente decía y anunciaba. Biden es otro estilo, pero no deja de ser menos asertivo y quizás más efectivo al final, porque la diplomacia pues, funciona, ¿no? O sea, no es muy distinto que alguien te dé órdenes a través de Twitter a que negocie contigo, ¿no? Pues llegaron las vacunas de Estados Unidos, entonces podemos decir que sí funcionó, pero de lo que trata diplomacia de Estados Unidos-México, que yo creo que es otro tema para otro día, sí. pero sí, sí estamos viendo algunos cambios. Uno importante es que él nombra a Kamala Harris como la encargada de todo este tema de migración, de fronteras, y ella, sabemos de ella, que es una persona que cuando se enfoca en algo, lo logra. Y también, como he mencionado, es una mujer, la primera mujer vicepresidente es una mujer de color. Entonces, yo creo que esta es parte de lo que vamos a ver y esperar de la parte positiva de la diplomacia de Estados Unidos y la nueva approach de Joe Biden. Lamentablemente se nos acabó el tiempo y nos tenemos que ir a un corte, pero también acaban de anunciar Texas, por ejemplo, que recibe abiertamente con los brazos abiertos a quien quiera ir a vacunarse, aunque no sea estadounidense. Así que creo que hay personajes que lo están haciendo bien, pero yo también coincido en que hay algo ahí, no es por buena voluntad, puede ser solamente por una cosa de comercio, que les interesa que el país de al lado esté bien. Pero bueno, nos vamos a un corte y regresamos. Bolivia se mantiene bajo tensión política tras el arresto de la expresidenta Janine Áñez, acusada de sedición, terrorismo y conspiración,
cargos vinculados al supuesto golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales en octubre de 2019. Mediante una carta publicada en su cuenta de Twitter, Áñez se defendió y sostuvo que asumió la presidencia por sucesión constitucional. Además, denunció torturas y abusos en su arresto, calificando de dictadura al actual gobierno de Luis Arce. Mientras tanto, la oposición boliviana ha realizado diversas protestas para exigir su liberación inmediata. Por su parte, el presidente de Bolivia se reunió en México con su homólogo Andrés Manuel López Obrador para fortalecer las relaciones entre ambas naciones. Durante su visita, Arce recordó el asilo político que México brindó a Morales y miembros de su gabinete en 2019 tras su derrocamiento. Regresamos a Extranjeros, muchas gracias por seguir sintonizando y vamos al tema de Bolivia porque han pasado muchas cosas desde que el presidente Luis Arce llegó al poder en este país y además la reciente visita también acá a México. Platícanos un poco, Rafael, sobre el tema. Sí, bueno, primero gracias por agendar el tema, pues fortalece nuestra extranjería, ¿no? Porque yo soy boliviano y evidentemente pues me da mucho gusto poder hablar del país donde nací. Efectivamente han pasado muchas cosas. En Bolivia ha habido 2 elecciones, no solo una. Va a haber este domingo 11 de abril la segunda vuelta de la elección subnacional, como se la llama, que es la elección de gobernadores y presidentes municipales y cabildos, ¿no? En todas las ciudades. Y entre estas 2 elecciones han sucedido cosas nuevas que a lo mejor no han aparecido en el radar noticioso. Pues como sabemos, el 20 de octubre del año pasado, el MAS, el Movimiento al Socialismo, que fundó Evo Morales, ganó las elecciones, para sorpresa de muchos, ganó cómodamente con el 55%, y entonces el MAS regresó al poder, pero ya sin Evo Morales, digamos así, ¿no? Un segundo gobierno del MAS. El primero duró 14 años, ¿no? Al mando de Evo Morales, y pues tiene 5 años de mandato. En las elecciones recientes, en marzo, y que se culminan el 11 de abril con la segunda vuelta, el MAS fue derrotado. Fue derrotado en prácticamente todas las ciudades capitales de Bolivia, ¿no? Entonces, ese es un dato sorprendente, porque después de haber tenido el 55%, llega el momento de elegir presidentes municipales y gobernadores, y los bolivianos votan por la oposición, ¿no? Es decir, no puede pensarse que es el desgaste del joven gobierno, segundo gobierno del MAS, porque habían pasado diciembre, enero, febrero, ¿no? Es decir, no se puede atribuir a eso, tampoco a la pandemia, simplemente el hecho de que quizás para muchos electores en Bolivia hacía falta un equilibrio. Hacía falta que el gobierno central esté a cargo de un partido y los demás gobiernos pudieran estar en manos de la oposición. Hubo una especie de efecto de compensación, ¿no? El segundo elemento es que el MAS es un partido campesino, ¿no? Yo lo había dicho en un anterior programa acá, la votación rural boliviana es en un 80 o 90% en favor del MAS. En las ciudades se invierte. En las ciudades el MAS consigue un 30, 25, máximo un 40%. Es lo máximo que el MAS consigue en las ciudades. Entonces Bolivia es un país fracturado en 2 identidades, la identidad rural y la identidad urbana. La identidad rural es predominantemente, digamos, de izquierda, y la identidad urbana podríamos decir que no. Quizás sucede algo similar a la polarización venezolana, no lo sé, aunque en este caso hay una división, digamos, por segmentos territoriales, ¿no? O sea, hay territorios, digamos así, que están a favor de una idea o de otra de forma muy contundente. ¿Por qué menciono esto? Porque la detención de Yanine Áñez se produce después de las elecciones. Ella había sido candidata a gobernadora en su departamento, ¿no? Ella fue la presidenta que sustituyó a Evo Morales en 2019, cuando Evo Morales pidió asilo en México. Ese es un elemento llamativo, es decir, se produce la detención cuando ya Yanine Áñez no puede, digamos, aducir su condición de candidata, ¿no? Y entonces se lo hace en un momento en que a lo mejor la atención internacional no está, digamos, alrededor de Bolivia, y creo que esa es una situación complicada, porque su detención lo que está haciendo es, ahora sí entendemos mejor el contexto, está disparando otra vez la polarización. En la ciudad todos defienden a Yanine Áñez, en el campo todos consideran que fue una golpista y que fue más o menos la encarnación del fascismo, ¿no? Entonces hay unas opiniones muy divididas, es muy difícil que 2 bolivianos puedan hablar 5 minutos sin pelearse, ¿no? Si es que están sobre todo en estos 2 ámbitos. Sí, exactamente, es un poco el fenómeno de la polarización.
Entonces, para cerrar un poco esta intervención, yo diría que lo que ha hecho la detención de Áñez ha sido incrementar la polarización, hacer más profunda la división de puntos de vista. Esa división está marcada electoralmente, es decir, no es una mera discusión en términos formales, sino es algo que se puede cuantificar. Y pues me parece que también, en cierto sentido, es un retroceso. Obviamente Bolivia necesitaba entender qué pasó en ese periodo, si hubo o no hubo un golpe de Estado. Sin embargo, creo que las consecuencias del hecho también afectan a un proceso de reconciliación que pues los bolivianos venimos esperando desde hace mucho tiempo y que no llega, ¿no? Y este paso me parece que nos hace retroceder aún más en ese camino, ¿no? Creo que más o menos ese es un poco el balance general de lo que pasa. Alison, ¿cómo ves el tema en Bolivia y además la visita a México, ¿no? Y la vinculación con el presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, mira, Bolivia y México de alguna manera tienen una relación muy estrecha desde el punto de vista ideológico en esta administración, ¿no? O sea, AMLO habla bastante bien en general de su homólogo, él está todo el tiempo pendiente, pero hay que también recordar que Arce, bueno, corrígeme si me equivoco, no es un animal distinto, es un líder político distinto. O sea, fue un tipo muy pragmático que buena parte del éxito económico de Evo no se debía a él, se debía a Arce que tomaba las decisiones difíciles. O sea, Bolivia fue el único país de la revolución de izquierda de América Latina que tuvo buenos índices macroeconómicos sostenidos durante muchos años. Y buena parte de ese éxito se debe a Arce. Es verdad. Entonces yo creo que él tiene una muy buena imagen frente a los mercados internacionales, tiene una muy buena imagen para tomar ciertas decisiones. Ahorita se está testeando, y bueno, como tú dices, fue una prueba difícil estas elecciones para él, se está testeando su liderazgo político, que es algo que quizás antes no, en lo que él no estaba tan proyectado pues a nivel internacional. Y a mí me parece que el resultado es un resultado interesante, ¿no? El hecho de que la oposición de Economía haya tenido este apoyo popular, yo creo que es un resurgimiento de los liderazgos locales. Eso pasa mucho cuando hay liderazgos centralistas tan avasallantes como el caso de Evo, el caso de Arce, que Arce viene a ser como una especie de heredero para gente que no lo conozca, ¿no? O sea, y es interesante que eso suceda porque ese equilibrio en los países donde se pierde, hemos visto que el avasallamiento siempre conduce a excesos terribles, ¿no? Y como tú mencionas, bueno, el apresamiento, la detención de Áñez es obviamente una decisión política, más allá de que existe una investigación allí, ¿no? Es una muestra de poder, de que yo diría que el presidencialismo se impone y de alguna manera hay muchas dudas sobre cuán independientes son los poderes judiciales en Bolivia con respecto a lo que es el Poder Ejecutivo, por ejemplo, ¿no? Sí, justamente Áñez tiene una detención preventiva, que no sé si es algo que se practica acá en México. Te detengo, ya te tengo detenida, te dejo 4 meses o 6 meses en la cárcel, espérame tantito, voy a buscar las pruebas y luego te inculpo. Así es como está sucediendo, o sea, no hay una acusación formal, ella está guardada, digamos, en la cárcel mientras los fiscales pueden acumular datos de un golpe de Estado que fue muy curioso, porque fue una sugerencia de un jefe militar que le dije, presidente, renuncie, esta situación está a punto de perderse del control, ¿no? Y Evo Morales muy obedientemente renuncia. A la media hora le dicen renuncie y él renuncia, viene a México y dice hubo golpe de Estado, ¿no? Y entonces en ese momento el país quedó 3 días sin autoridades. El Palacio de Gobierno estaba vacío, no había nadie que se hiciera cargo. Y la señora Áñez era la segunda vicepresidenta del Senado, entonces por sucesión constitucional, pues ella dijo, pues entonces yo, ¿no? Puede verse como algo ciertamente irregular, porque el Senado no sesionó, pero un golpe de Estado, así como el que platicábamos al principio en Birmania, no fue, porque ni hubo un gobierno militar, ni se cerró el Congreso, el Parlamento siguió funcionando hasta el último día del gobierno de Áñez, con mayoría del MAS. Es decir, eso es lo insólito, ¿no? Es decir, el Senado y la Cámara de Diputados eran controlados por los supuestos derrocados por el golpe, y entonces en realidad lo que hubo es una coordinación entre ambos para convocar elecciones y para generar una transición, para elegir un nuevo poder electoral y todo eso, ¿no? Entonces, hoy en día se está discutiendo, digamos, muy afiebradamente si fue o no fue golpe de Estado, ¿no? Yo considero personalmente que no fue. Tampoco fue algo absolutamente pulcro, ¿no? Por las condiciones en las que se manejó el conflicto en ese momento. Pero creo que eso salvó a Bolivia de una guerra civil. Y creo que no exagero al decir esto.
Aquí en México tenemos una cosa que se llama el arraigo, que además ya varias organizaciones han dicho que es inconstitucional, que justamente son estos días que le dan a la autoridad para buscar Para pruebas. que haga su tarea. Exacto, para que haga su trabajo que no hizo previamente. Perdón, Elvinson, te interrumpí. No, en lo absoluto sí, o sea, es una medida que es por lo menos extraña, ¿no? En otros países, eso de que primero te detengo por riesgo de fuga, a veces pasa eso, ¿no? Y luego investigo. Bueno. Exacto, porque hay riesgo de fuga. No, y yo solo tenía que hacer un pequeño comentario, los que observamos América Latina, que si me pongo a preguntar escuchándote, Rafa, que si no sigue esta misma tendencia, si es geopolítica, si sigue Brasil, por ejemplo. Pero lo que observamos es el cambio radical que hay izquierda-derecha que ha ocurrido a la historia de América Latina desde perspectiva regional. Pues aquí, efectivamente, en estos meses, digamos, estamos viviendo una serie de cambios, ¿no? El domingo 11 también hay elecciones en Ecuador, segunda vuelta en Ecuador, veremos si el correísmo sigue o no, y hay elecciones en Perú, ¿no? Y las elecciones en Chile se postergaron para mayo, entonces sí tenemos un momento, por lo menos en los Andes, muy movido en materia de elecciones, y donde sí justamente está en duda esto de, ¿vuelve la izquierda? ¿Fue derecha lo que sustituyó a la izquierda o no? ¿Qué tipo, digamos, de orientaciones en este momento son las dominantes? Creo que ahí hay mucha confusión todavía y bueno, todo esto que está sucediendo creo que incrementa la confusión en vez de darnos luces para aclarar. Totalmente, pues seguiremos con el tema, ¿no? Porque dará para mucho más, no solo en Bolivia, como dices, en toda la región. Aquí en México también tenemos unas elecciones próximas, veremos qué sucede también, ¿no? Se va a discutir varios estados, presidentes municipales, ¿no? Y el Congreso en general. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros en Mextranjeros. Seguimos con estos temas. Muchas gracias. El próximo martes estará con todas y todos ustedes ya el Vice y nos vemos en 15 días. Hasta pronto.